En los primeros años del cristianismo, seguir a Jesús no significaba fama, ni influencia, ni seguridad. Significaba riesgo, significaba persecución y muchas veces significaba muerte. Hoy millones de personas conocen los nombres de los 12 discípulos. Aparecen en pinturas, libros y sermones alrededor del mundo, pero casi nadie conoce cómo terminaron realmente sus historias. Algunos fueron ejecutados por imperios, otros murieron en tierras lejanas, a miles de kilómetros de su hogar, y uno de ellos sufrió una de las muertes más brutales registradas en la historia antigua. Pero hay algo aún más intrigante. Casi todos tuvieron la oportunidad de salvar sus vidas. Solo tenían que hacer una cosa: negar lo que decían haber visto. Y ninguno lo hizo. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurrió realmente con los 12 hombres que caminaron junto a Jesús? ¿Y por qué casi todos terminaron enfrentando finales tan trágicos? Para entenderlo, necesitamos volver al inicio. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos dejaron de ser simples seguidores. Se convirtieron en testigos de un mensaje que comenzaba a expandirse rápidamente por el mundo antiguo. Pero cuanto más crecía ese mensaje, más fuerte se volvía la oposición. Las autoridades religiosas se sentían amenazadas. Las autoridades políticas temían disturbios. Y los hombres que habían caminado con Jesús se convirtieron en los primeros objetivos. El primero entre los 12 en morir fue Jacobo, hijo de Zebedeo. Su muerte es una de las pocas registradas directamente en la Biblia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 2, el texto dice que el rey Herodes Agripa I ordenó matarlo a espada. Herodes Agripa era nieto del mismo Herodes que décadas antes había ordenado la matanza de los niños en Belén. En ese momento, había iniciado una persecución contra los líderes de la iglesia en Jerusalén. Arrestar cristianos agradaba a las autoridades religiosas, pero ejecutar a un apóstol agradaba aún más. Jacobo murió probablemente alrededor del año 44 después de Cristo. Curiosamente, el relato bíblico describe todo en apenas una frase, sin dramatismo, sin detalles. Pero un antiguo historiador cristiano llamado Eusebio de Cesarea preservó un detalle sorprendente. Según él, el soldado que escoltó a Jacobo hasta su ejecución quedó profundamente impactado por su valentía y serenidad, tanto que en ese mismo momento declaró públicamente que también creía en Cristo. La reacción fue inmediata. Las autoridades ordenaron que fuera ejecutado junto con Jacobo ese mismo día. El primer apóstol en morir no murió solo. El segundo nombre es probablemente el más conocido de todos: Pedro, el pescador de Galilea, el discípulo impulsivo que hablaba antes de pensar, el mismo que negó a Jesús 3 veces en una sola noche, pero también el hombre que se convertiría en uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Curiosamente, el propio Jesús había insinuado cómo terminaría su vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, Jesús dijo que llegaría un momento en que Pedro extendería sus manos y sería llevado a un lugar al que no quería ir. El propio autor explica que Jesús estaba indicando el tipo de muerte que Pedro enfrentaría. Décadas más tarde, durante la persecución del emperador Nerón en la ciudad de Roma, esa profecía se cumplió. Pedro fue arrestado y condenado a morir crucificado. Pero antes de su ejecución pidió algo inesperado. Dijo que no se consideraba digno de morir de la misma forma que su maestro. Por eso pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Y así ocurrió. Su muerte probablemente ocurrió alrededor del año 64 después de Cristo, pero existe un detalle curioso, preservado por la tradición antigua. Antes de su arresto, Pedro intentó salir de Roma para escapar de la persecución. Mientras dejaba la ciudad, habría tenido una visión de Jesús caminando en dirección contraria, entrando en Roma. Pedro preguntó: «Señor, ¿a dónde vas?». Y la respuesta fue breve: «Voy a Roma para ser crucificado nuevamente». Pedro entendió el mensaje, regresó a la ciudad y enfrentó el destino que lo esperaba. Otro discípulo que tuvo un final impactante fue Andrés, hermano de Pedro.
Fue Andrés quien llevó a Pedro por primera vez ante Jesús. Su misión lo llevó hasta la región de Grecia, y fue allí, en la ciudad de Patras, donde fue condenado a muerte. Según la tradición antigua, Andrés fue crucificado, pero no en una cruz tradicional. Pidió ser colocado en una cruz en forma de X, porque no se consideraba digno de morir como Cristo. Ese símbolo pasó a ser conocido como la cruz de San Andrés. Los relatos dicen que no murió de inmediato. Permaneció atado a la cruz durante 2 días, y durante ese tiempo continuó hablando con las personas que se acercaban. Predicaba, animaba y alentaba a quienes escuchaban. Cuando el gobernador intentó liberarlo debido a la presión de la multitud, Andrés se negó. Prefirió permanecer allí hasta el final. Otro discípulo del que existen registros antiguos es Tomás. Muchos lo recuerdan como Tomás el Incrédulo, el discípulo que dijo que solo creería si podía tocar las heridas de Jesús. Pero pocos saben que fue uno de los que más lejos viajó. Según antiguas tradiciones cristianas, atravesó Persia y llegó hasta la India, algo extraordinario para aquella época. En esa región fundó comunidades cristianas que existen incluso hoy. Su muerte ocurrió alrededor del año 72 después de Cristo. Fue atravesado por lanzas mientras oraba en un monte cercano a la ciudad, que hoy conocemos como Chennai. El discípulo que una vez dudó, terminó llevando el mensaje de Jesús hasta uno de los extremos del mundo conocido. Otro caso extremadamente brutal fue el de Bartolomé, también identificado como Natanael en algunos textos. Según tradiciones antiguas preservadas en Armenia, fue martirizado después de predicar el cristianismo en esa región. Los relatos dicen que fue desollado vivo antes de ser decapitado. Hasta hoy es considerado uno de los fundadores de la Iglesia Apostólica Armenia, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Mateo, el cobrador de impuestos, que se convirtió en discípulo de Jesús, también tuvo un final violento. Antes de seguir a Cristo, trabajaba recolectando impuestos para Roma, una profesión profundamente despreciada por muchos judíos. Pero su vida cambió completamente cuando fue llamado por Jesús. Se convirtió en el autor del Evangelio de Mateo. Las fuentes antiguas no coinciden completamente sobre el lugar de su muerte. Algunos hablan de Etiopía, otros mencionan Persia, pero la mayoría coincide en algo. Mateo también murió como mártir, probablemente ejecutado con espada. Simón, conocido como el Celote, tiene una historia particularmente interesante. El término celote se usaba para describir a miembros de un movimiento radical, judío que defendía la resistencia contra Roma. En otras palabras, Simón pudo haber sido un revolucionario político antes de seguir a Jesús. La tradición dice que murió en Persia. Algunos relatos afirman que fue cerrado por la mitad durante su martirio, un final extremadamente violento. Entre todos los discípulos, hubo uno cuyo destino fue diferente: Juan, el autor del Evangelio de Juan, de sus cartas y del libro del Apocalipsis. Fue el único que permaneció al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado, mientras muchos otros huyeron. Según registros cristianos antiguos, fue arrestado durante el gobierno del emperador Domiciano. Existen relatos de que intentaron ejecutarlo sumergiéndolo en aceite hirviendo, pero sobrevivió. Después fue exiliado a la isla de Patmos. Fue allí donde escribió el Apocalipsis. Después del exilio regresó a Éfeso y vivió hasta una edad avanzada. Fue el único de los 12 que murió de forma natural, aunque su vida también estuvo marcada por persecuciones. Por último está Matías, el discípulo elegido para ocupar el lugar de Judas Iscariote. Según tradiciones antiguas, también murió como mártir. Algunos relatos dicen que fue apedreado y luego decapitado en Jerusalén. Cuando observamos el destino de estos hombres, aparece un patrón difícil de ignorar. No ganaron poder, no acumularon riquezas, no gobernaron imperios. La mayoría murió lejos de su hogar, en tierras extranjeras, sin protección, sin ejércitos, sin influencia,
Y aún así, continuaron predicando hasta el final. Eso plantea una pregunta profunda. ¿Qué haría que una persona mantuviera esa convicción incluso frente a la muerte? Porque estos hombres afirmaban algo muy específico. Decían haber visto a Jesús resucitado. No escucharon una historia. No heredaron una tradición. Afirmaban haber sido testigos. Y según los registros antiguos, ninguno negó esa afirmación, ni siquiera cuando eso les costó la vida. Si este video te hizo ver la historia de los discípulos desde una nueva perspectiva, escribe una palabra en los comentarios. Coraje, porque tal vez esa sea la palabra que mejor describe la vida de estos hombres. Y si quieres seguir explorando los misterios, las historias y los detalles más profundos de las Escrituras, suscríbete ahora al canal Frecuencia Divina y Sabiduría. Todavía hay muchas historias de la Biblia que casi nadie conoce, y aquí vamos a seguir descubriéndolas juntos.